Tras casi 5 meses de guerra en Ucrania, tras miles de muertos y tras millones de desplazados, el desenlace de este conflicto se antoja muy incierto. ¿Quién ganará? El único que parece tenerlo claro es el presidente español Pedro Sánchez. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. Si Putin no va a ganar esta guerra, ¿quién la va a ganar? ¿Ucrania, que día tras día va perdiendo trozos de su territorio, ahora la provincia de Lugansk? Ucrania, un país que según su presidente Zelensky necesita más de 750.000 millones de dólares para la reconstrucción. ¿Los muertos? ¿Van a ganar la guerra los muertos? Tampoco creo que se sientan ganadores los abocados a una hambruna mundial tras el bloqueo del grano ucraniano, ni los millones de europeos condenados a pasar frío el próximo invierno por los cortes de gas ruso. ¿Quién diablos saldrá victorioso entonces? La respuesta nos parece a algunos bastante obvia. Y de la unidad que España ha acompañado al resto de países de la Unión para dar respuesta a esa guerra por valor de más de 999 millones de euros, 999,7 millones de euros. 1.000 millones a sumar a los casi 27.000 ya presupuestados, cuando el gasto en educación este mismo año no ha llegado en España a los 5.000 millones de euros. Igual a Pedro Sánchez le parece atractiva la sociedad norteamericana y su amor por las armas. Así, cuando tengamos las fallas, o la Semana Santa, o San Fermín, o San Isidro, o las fiestas del Pilar, pues igual imitamos los 4 de julio de los Estados Unidos que terminan a tiros, o imitamos también a esos simpáticos jovencitos que aprovechan cualquier aglomeración para probar contra sus compañeros los rifles. Porque esto es lo que pasa cuando el militarismo invade una sociedad, que el dinero que debiera ir destinado a la educación, a la sanidad, a las infraestructuras se destina al culto a las armas, a generar muerte y sufrimiento. ¡Ay, si invirtiéramos más en libros, lo que nos ahorraríamos en cañones y en tristeza! El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. 23 años después de la caída de Berlín, volvemos a la Guerra Fría. Porque ganar la Guerra Fría es un problema, porque ya no puedes justificar seguir gastando en armas. Estados Unidos y la OTAN necesitan hablar de Rusia como si estuvieran hablando de la Unión Soviética. Pero es mentira. El enemigo es China. No porque la OTAN haya dicho que los amarillos son un desafío, sino porque todos los documentos militares norteamericanos señalan a China como un peligro. Incluso cuando pretende defender China sus propias costas. Documentos norteamericanos como el llamado Modernización Naval de China de octubre de 2021 dice textualmente: la Armada china constituye un elemento clave de un desafío chino al estatus de larga data de Estados Unidos como la principal potencia militar en el Pacífico Occidental. Priorizamos, continúa, la competencia con China debido a su creciente fuerza económica y militar, su creciente agresividad y su demostrada intención de dominar sus aguas regionales y rehacer el orden internacional a su favor. Dominar sus aguas regionales, dice este documento de la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana. Y la OTAN, es decir, Estados Unidos más Europa, se van a poner al servicio de esa lógica. Después de la Guerra Fría, la nueva guerra va a tener como escenario a las dos superpotencias, a los Estados Unidos y a China. Un conflicto que le viene muy bien al denominado complejo militar industrial. Un oscuro entramado donde convergen los intereses de las empresas armamentistas, los intereses de algunos políticos y también de altos mandos militares que al final son los que influyen en las decisiones de los gobiernos. Los canallas que hacen las guerras, que diría Julio Anguita. España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas. En España, por ejemplo, este lobby armamentista es el que impone por ley que las exportaciones de armas sean tratadas como materia reservada y que no se informe al Congreso de los Diputados. Una trampa que impide la transparencia y fomenta, por tanto, la corrupción. En el lobby de armas de España está gente muy relevante. Pedro Morenés, hijo del vizconde de Alesón, ministro y lobista de armas. Era el máximo responsable de la venta de bombas racimo hasta que se prohibieron en 2008. También están exaltos cargos del ejército. Está el ministro Eduardo Serra, María Dolores de Cospedal, la amiga de Villarejo, y por supuesto Juan Carlos I, que nunca tiene que faltar donde hay el perejil de la guerra. Por eso, la mayoría de los contratos adjudicados por defensa se hacían sin publicidad. Y Rajoy luego nombró a Pedro Morenés embajador en Estados Unidos, aunque la única diplomacia de la que sabe es la de los misiles. Aunque a la derecha, estas cosas, no nos engañemos, les basta. Todo lo demás, secreto. No se vaya a saber a quién contribuimos a matar los españoles.
Según la ONG Transparency International, el coste global de la corrupción en el sector de la defensa supone alrededor de 20.000 millones de dólares al año. En España, el negocio de la muerte, no de morirse, sino de que te maten, reportó 3.600 millones de euros en 2020. A ver quién es el pacifista que le pone el cascabel a un gato que genera al año 3.600 millones de euros en España y más de 2 billones de dólares en el mundo. Más del 3% del PIB mundial destinado a municiones, armas de fuego, misiles, aviones, tanques, barcos. ¿Os vais dando cuenta quién va a ganar la guerra de Ucrania? One movement. That's why I moved over 12,000 American forces along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Lithuania, Romania, etc. Por cierto, no ha dicho toda la verdad la ministra Margarita Robles al afirmar que esos 1.000 millones más de presupuesto militar que se va a gastar España vayan a ir a Navantia y a fabricar barcos en Cádiz y en Ferrol y a crear puestos de trabajo. Ahí le ha fallado en la mirilla del fusil. Si hay armas y dinero, quienes van a estar ahí son los Estados Unidos y sus socios. Lógico que Joe Biden quiera echar más leña al fuego, más madera. La guerra en Ucrania significa más de 3.500 millones de dólares para los fabricantes de armas de Estados Unidos. Sus misiles Stinger y Javelin están haciendo de oro a fabricantes como Lockheed Martin y Raytheon Technologies. Hagamos cuentas. Si cada misil con lanzador cuesta alrededor de $178.000, cada misil $178.000, es lógico que sus acciones suban como la espuma. Según la revista Newsweek, los pedidos del gobierno de Estados Unidos a estas compañías superan de largo el presupuesto militar de países como Rusia. Por ejemplo, el último pedido del Pentágono les reportó 340 millones de dólares. ¿Comprendéis ahora por qué no interesa a estos sectores que mandan tanto sobre los gobiernos la paz? ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! En España no andamos a la zaga. Desde hace más de una década, distintos colectivos pacifistas llevan denunciando que el gasto militar oficial solo representa entre la mitad y una tercera parte del gasto militar real, escondido y camuflado en partidas de otros ministerios. Según el gasto militar real del Estado español para 2022, un informe del Centre de l'Ast d'Estudis per la Pau, este año los distintos ministerios habrían dedicado al gasto militar el 1,8% del PIB, una cifra, qué curioso, muy cercana a la exigencia de la OTAN. 29.136 millones de euros de gasto militar oculto que les viene muy bien a empresas, aquí sí a Navantia, a Indra, a Airbus, que son las encargadas de suministrar armas y tecnología militar a países tan democráticos y tan defensores de los valores occidentales como Arabia Saudí, hoy o ayer a la Libia de Gaddafi. Una lucrativa factoría de muerte que no se entendería sin las necesarias puertas giratorias. Altos cargos políticos o altos cargos de las Fuerzas Armadas que pasan de firmar acuerdos para armar a sus ejércitos, qué curioso, a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector. Algunos ejemplos en España: Fernando Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta finales de 2020, que pasó luego a ser asesor de Sener Aeroespacial. Salvador María Delgado Moreno, ex jefe de apoyo logístico de la Armada, terminó en la empresa Argos. Y el simpático Pedro Morenés, que ha ocupado altos cargos en empresas como Expal, Instalaza o MBDA. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Está claro que la guerra de Ucrania y el rearme a nivel global le viene como anillo al dedo a la industria armamentista. En Alemania, los 100.000 millones de euros previstos por el gobierno federal han provocado que las acciones de estas empresas hayan subido hasta un 85%. En España, Indra, la única compañía cotizada en bolsa relacionada con la defensa, subió un 8,5% en el mes de junio. Da igual que el 46,6% de la población, según el CIS, esté a favor de la paz, defienda no aumentar el gasto en defensa o incluso bajarlo. Ya vendrá el periodista de turno a despertar en nosotros el necesario ardor guerrero. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes.
Hemos hablado de las puertas giratorias, pero otro de los pilares básicos de la industria armamentista son los medios de comunicación. Es de sobra conocido que en Estados Unidos industria militar y prensa han ido de la mano desde el siglo XIX hasta la actualidad, cuando se ha incorporado ya en el siglo XX Hollywood y también la industria de los juegos. El bien famoso ciudadano Kane, representado por Orson Welles en la mítica película, no era más que el alter ego de magnates como William Randolph Hearst o Joseph Pulitzer, empresarios de la comunicación que enardecieron a la opinión pública hasta conseguir que Estados Unidos declarase la guerra a España en 1898. Hearst y Pulitzer marcaron el camino a los Murdoch o Slim de hoy. ¿Pensáis que es casualidad que The New York Times tenga entre sus mayores accionistas a Carlos Slim y a The Vanguard Group, una gestora de fondos ligada a empresas de armas como Northrop Grumman Corp? ¿O que The Washington Post sea propiedad de Jeff Bezos, dueño a su vez de Amazon, empresa que hace poco cerró un contrato de 10.000 millones de dólares con la Agencia de Seguridad Nacional? No es tampoco casualidad. ¿Cómo no van a estar a favor de la guerra esos medios de comunicación? Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Volviendo a España, fondos como BlackRock, accionista de medios tan independientes como Prisa, Tres Media, Mediaset, es también, qué curioso, el accionista mayoritario de Lockheed Martin, fabricante de aviones de combate, misiles y todo lo que tenga con matar al por mayor. ¿Comprendéis ahora por qué tanta beligerancia en los medios de comunicación? ¿Veis claramente quién ha ganado ya la guerra en Ucrania? Ni Putin, ni Biden, ni Zelensky, ni Pedro Sánchez. El triunfador es un señor engominado detrás de una mesa de caoba, viendo cómo las acciones de su compañía se disparan, y nunca mejor dicho, más alto y más rápido que los misiles que fabrica. Es lo que se conoce como el capitalismo del Pentágono. Y ya se sabe que si al capitalismo le hace falta una guerra para hacer negocio, ¿cuándo le ha importado a la gente? Si los romanos buscaban en los esclavos su mano de obra para trabajar, para entretenerse o para combatir, hoy van a encontrar reponedores de supermercados, riders de Amazon y también soldados, migrantes, desocupados, jóvenes sin futuro o lo que necesiten. La diferencia es que además ahora te lo van a decir con una sonrisa. No, hombre, no, si todo es en nombre de la libertad. Pero mucho cuidado si os ponéis del lado de los pacifistas. Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la persona que en algún momento se ofreció para renovar el Partido Socialista, ha dicho, defendiendo la guerra en Ucrania, nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. ¿Qué quieres decirnos, Josep Borrell? Porque en las películas de Hollywood, justo después de que alguien te dice algo así, terminas en un callejón. Y si alguien luego cuenta que has terminado en un callejón, terminas como Assange, en la cárcel, cuando menos. Ya sabéis que en Estados Unidos no puedes abortar, pero es muy fácil que a ese hijo que ha nacido le pueda pegar un tiro a otro niño en el colegio. Todo en orden.